Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy vamos a tejer juntos un gorro tipo casquete muy especial donde combinaremos la sobriedad del hilo de algodón color negro con el hilo sutil y sofisticado de lentejuelas en un tono cobrizo. Es un diseño súper delicado con carácter, perfecto para darle un toque chip a cualquier outfit, ideal para ocasiones especiales o para lucir algo único hecho a mano. Te invito a quedarte conmigo, toma tu ganchillo, tu aguja, disfruta cada puntada de este proyecto lleno de una textura, contraste y con mucho estilo. Para tejer este lindo gorro o casquete vamos a emplear los materiales que ves en pantalla. Yo voy a trabajar con hilo de algodón de 2 milímetros de grosor. Tú puedes también trabajar con hilo acrílico. Este es de la marca Sinfonía. También voy a emplear hilo que tiene lentejuelas. Es delgado. Por eso es que lo voy a ajustar. Si no tienes hilo que tiene lentejuelas, puedes trabajar también con un tipo de hilo metalizado que se llama lurex. Y obviamente este material es opcional, ¿ok? Perfectamente lo puedes trabajar solamente en el hilo de tu preferencia. Necesitaremos también un marcador de puntos o algo que te sirva para hacer unas identificaciones. Tijeras, cinta métrica y en esta ocasión yo voy a trabajar con aguja de 3,5. Y por supuesto muchísimas ganas de trabajar. Vamos a emplear puntadas muy básicas como punto alto, cadenita, punto deslizado para que puedas hacer este lindo gorro o casquete y aprendas a trabajar esta puntada de borde, o si ya eres una experta y lo sabes hacer, perfecto. Todos son bienvenidos. Voy con el paso a paso. Vamos a iniciar con el hilo en esta posición. Colocamos la aguja, sujetamos, hacemos un giro, tomamos hilo y pasamos. Realizamos el ajuste que corresponda y esto es un nudo de inicio. Tejeremos ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a la primera, pasamos y deslizamos. Vamos con la primera vuelta, que consiste en tejer 3 cadenitas y 11 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas. Nos vamos a la tercera que tejimos, la vamos a identificar o a marcar. Y en este arito, allí adentro, vamos a comenzar a tejer punto alto, que consiste en tomar hilo, pasar, sacar, pasar por 2 y pasar por 2. Ya tejí un punto alto. Vamos con el segundo, así hasta tener un total de 11 y con estas 3 cadenitas que me equivalen a un punto alto serían 12. Vuelvo otra vez, tomo hilo, paso, saco, paso por 2 y paso por 2. Nos vamos ahora donde habíamos colocado el marcador. Lo quitamos, pasamos la aguja por allí, tomamos hilo y, pasamos, tomamos hilo y deslizado. Con esto terminamos la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto alto seguido de 2 cadenetas. Siempre vamos a iniciar con 3 cadenetas. Colocamos el señalamiento en la tercera. Las 2 que corresponden de separación, nos vamos de inmediato al punto que sigue y hacemos punto alto. 2 cadenitas de separación, nos vamos al punto que sigue y tejemos punto alto. Y esa es la secuencia que vamos a utilizar en esta vuelta, es decir, 2 cadenetas y en el punto que sigue un punto alto. Terminando la vuelta número 2, quitamos el marcador de puntos, nos vamos allí y tejeremos punto deslizado. Así vamos con la vuelta número 2.
Vamos con la tercera vuelta. 1, 2, 3 cadenitas de separación. Colocamos allí el marcador y en ese mismo vamos a hacer un punto alto. 2 cadenitas de separación y donde está el punto alto hacemos 2. 1 y 2. 2 cadenitas de separación, nos vamos al siguiente y tejemos 2 en el mismo espacio. Esa es la secuencia que vamos a utilizar para esta vuelta número 3. 2 puntos altos sobre el anterior separado con 2 cadenitas. Cerrando la vuelta 3, nos vamos donde hicimos la tercera cadenita y trabajamos un punto deslizado de esta forma. En la vuelta 4 vamos a iniciar con 3 cadenitas de separación, colocamos el marcador de puntos, 2 cadenitas que me van a servir para separar y en lo sucesivo siempre punto alto sobre punto alto con 2 cadenitas de separación. Así continuamos, un punto alto, 2 cadenitas de separación y punto alto sobre punto alto. Esa es la secuencia para esta vuelta. Cerrando esta vuelta, pasamos acá y deslizado. Y así vamos. En la vuelta 5 vamos a tejer igual que la anterior, es decir, punto alto sobre punto alto con 2 cadenitas de separación. Comenzamos como siempre con 3 cadenetas, colocamos el marcador de puntos, 2 cadenitas de separación y nos vamos al punto alto inmediato donde tejeremos punto alto sobre punto alto, 2 cadenitas de separación y nos vamos al siguiente. Esa es la secuencia para esta vuelta, es decir, punto alto sobre punto alto con 2 cadenitas de separación. Así vamos con esta vuelta 5 que cerraremos igual con punto deslizado acá. Bien. En la vuelta 6 vamos a tejer 2 puntos altos sobre cada punto separado con 2 cadenetas, es decir, 1, 2, 3 cadenitas que me forman un punto alto. Colocamos el marcador allí. Tejemos otro punto alto, separamos con 2 cadenetas, nos vamos al siguiente punto alto donde repetimos el procedimiento, es decir, un punto alto, allí otro punto alto, 2 cadenitas de separación, nos vamos al siguiente punto alto y volvemos otra vez. 2 puntos altos, 1, 2 y 2 cadenitas de separación. Cerrando la vuelta 6 como siempre con deslizado. Pasamos por acá, tomamos hilo y deslizamos. Voy con la vuelta 7 y sucesivas. Vamos a conservar la misma secuencia que hicimos en la vuelta 6, es decir, punto alto sobre punto alto con 2 cadenitas de separación, lo cual quiere decir que este gorro se va a empezar a recoger. Yo voy a continuar tejiendo y después les comento hasta qué tamaño vamos a tejer, inclusive en vueltas y en centímetros. Es decir, vamos a comenzar con 3 cadenetas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenitas de separación y venimos al grupo siguiente donde tejeremos lo mismo, punto alto sobre punto alto con 2 cadenitas de separación. Si conservamos esta secuencia y en las sucesivas vueltas hacemos lo mismo, él se va a empezar a recoger para que pueda tener la forma del gorro. Regreso cuando yo llegue a las vueltas que yo considero suficientes y les doy la cantidad en vueltas y en centímetros. Ya tejí hasta el tamaño que yo consideré apropiado. Llegué hasta la vuelta número 14. Si lo medimos en centímetros, decimos que desde la parte superior
hasta donde tejí tengo 17 centímetros. Allí cada uno de ustedes decidirá el tamaño que lo quiere, pero a mí me pareció que es un tamaño apropiado. Ahora vamos a tejer una vuelta de medio punto por el contorno de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadenetica para subir y en cada espacio que nosotros veamos vamos a hacer un medio punto. Si aquí teníamos 2 cadenetas, tejemos 2 medio puntos y sobre cada punto alto un medio punto. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la labor para luego tejer una vuelta de borde según las instrucciones que ya les voy a dar. Hice la vuelta de medio punto por todo el contorno. Vamos ahora con la vuelta de borde, que consiste en tejer 2 cadenitas y allí de donde salen las cadenitas vamos a tejer un punto alto, un segundo punto alto, nos venimos a la base y contamos 1, 2 y en el tercero tejemos medio punto. Y queda de esta forma. Repetimos el procedimiento. 2 cadenitas al aire. Nos vamos a la base y tejemos un punto alto, un segundo punto alto. Contamos 1, 2 y en el tercero tejer medio punto. Repito, 1, 2 cadenitas al aire. Tejer allí de donde salen las cadenetas 2 puntos altos como lo estoy haciendo en este momento. Contamos en la base 1, 2 y en el tercero vamos a tejer medio punto. Vamos a hacer esto por todo el contorno. Cerramos con punto deslizado y escondemos muy bien el hilo. Ya hice el punto de borde y este es el resultado de este lindo gorro o casquete que me acompañaron a tejer. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que acá en mi canal hay 10 opciones de gorro o casquete, todos muy diferentes en cuanto al diseño. A todos muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda suscribirte a mi canal, comentar y compartir este tutorial.